manifestaba que nosotros estábamos bajo el maligno, bajo el control y el dominio de Satanás en el tiempo antiguo. Efesios 2, verso 1 al 3, dice así: Y Él, refiriéndose a Dios Padre, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo Jesús, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, allá en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra vez allí se menciona al príncipe de la potestad del aire, el maligno, que controla y domina al mundo entero. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Eso éramos nosotros en otro tiempo. Algunos todavía están luchando con esas cosas, ¿sí? Algunos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros venceremos al pecado finalmente cuando nos unamos con Cristo Jesús en aquel día del arrebatamiento de la iglesia o el día que partamos de este mundo para estar en su presencia. Recién allí venceremos finalmente y definitiva y eternamente al pecado. Mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, vamos a seguir teniendo problemas con esta carne. Esta carne va a seguir manifestando su voluntad y si nosotros no tomamos control sobre ella, si no tomamos dominio sobre la carne, pues la carne hará un desastre de nosotros. La mente y los pensamientos, como dice aquí, también pueden ser atravesados por las corrientes de este mundo que nos pueden llevar a nosotros a hacer cosas totalmente indeseables y desagradables ante los ojos de Dios. Bien, entonces, ¿en qué se manifestaba? Número 1, en que seguíamos la corriente de este mundo. Así estábamos antes, dice el texto. Número 2, esa corriente era conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra conforme, dentro de los sinónimos de la palabra conforme encontramos la palabra acorde y consonante. Es decir, que nosotros vivíamos en aquel tiempo de acuerdo a esa influencia de ese príncipe de la potestad del aire que estaba moviéndose en las corrientes de este mundo. Vivíamos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Nunca la voluntad de Dios porque no la conocíamos, no sabíamos qué decía el Señor respecto de nuestras vidas. Entonces, bueno, vivíamos de la mejor manera que a nosotros nos parecía que teníamos que vivir. No por eso quiere decir que éramos personas horribles, despreciables, humanos, no sé, asesinos y cosas. No, simplemente que vivíamos haciendo la voluntad de nuestros apetitos, muchas veces desordenados de la carne, ¿sí? Y lo hacíamos de forma generalmente aprobada por los ámbitos que acuerdan con ese tipo de prácticas, ¿sí? A ver, no quiero sonar un poco desubicado ni insolente, pero, por ejemplo, hace 20 años atrás, si dos hombres pasaban caminando por la calle, tomados de la mano, usted no se imagina los improperios, las insolencias, los insultos que esos dos se iban a tener que comer de todos los que los vieran caminando por la calle de la mano. Hoy la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha hecho tolerante a ese tipo de cosas, entonces hoy de pronto algunos se pueden escandalizar todavía, pero aunque se escandalicen, se guardan el insulto o se guardan cualquier... ¿Por qué? Porque predomina una corriente de pensamiento a nivel internacional que ha estado dominando ahora sí el imaginario colectivo y ahora se piensa que no se puede ser intolerante, no se puede ser, de alguna manera, rechazar ese tipo de prácticas en esta sociedad. Entonces, para no ser estigmatizados nosotros por esa sociedad que condena y apunta, muchas veces nos callamos, ¿sí? 4. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estábamos destinados a ser enjuiciados por Dios y que la ira de Dios cayera sobre nuestras vidas por ser hijos de desobediencia, precisamente, y estar bajo el dominio y el control de ese príncipe de las tinieblas que opera y gobierna el mundo entero. Todo el mundo que no está bajo el dominio de Dios
está bajo el dominio del espíritu del anticristo, que se ha manifestado desde los principios de la iglesia. Muy bien. La influencia del maligno se da, como les decía, en estos ámbitos que son permisivos para las prácticas, ¿sí? Dan permiso a estas prácticas que no son buenas, pero que socialmente se aceptan, y cuando se aceptan, se hacen parte de la cultura humana del lugar, de pronto, ¿sí? La corriente de este mundo, ¿qué significa esto? Cuando hablábamos recién allí acerca de la corriente de este mundo, el texto que leíamos recién aquí en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la corriente? El diccionario nos dice que corriente es algo que es cierto, está tenido por cierto, por sabido, es admitido comúnmente es admitido. La segunda acepción es que no tiene impedimento ni estorbo para su uso y efecto. Tercera acepción, admitido o autorizado por el uso común o por la costumbre, ¿sí? Es costumbre, se admite y se autoriza porque todo el mundo lo hace, ¿sí? Entonces, como todo el mundo lo hace, se acepta, se naturaliza. Y la cuarta acepción es curso, movimiento o tendencia de los sentimientos o de las ideas, corrientes de pensamientos, básicamente, ¿sí? Por eso esta corriente en el contexto del mundo, ahora entendiendo cómo está conformado el mundo y bajo el dominio de qué está el mundo, esas corrientes en el contexto del mundo producen un ámbito que a su vez, ese ámbito provoca efectos en los deseos de la carne, de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros no estamos alertados, atentos, vigilantes, ese tipo de corriente de pensamientos pueden seducir nuestra mente, nuestro corazón, y pueden en algún momento ingresar para ser parte, aceptamos esa corriente de pensamiento que viene a ser parte de nuestro sistema de creencias.